Segunda clase del curso de redes de datos y sus protocolos. Hoy vamos a tratar las cuestiones relevantes con respecto del funcionamiento eficiente de una red, destacando cuáles dependen de la gestión de un administrador y cuáles se apoyan en la funcionalidad de un protocolo. También vamos a presentar un ejemplo sencillo con el objetivo de resaltar el concepto de arquitectura de protocolos y la funcionalidad de encapsulado que se encuentra totalmente relacionada con el concepto de paquete. También vamos a hablar de otras funciones interesantes asociadas a los protocolos, como para redondear el concepto de la capacidad relacionada con los mismos. Por último, abordaremos el tema de los estándares y organismos de estandarización de Internet. Primero vamos a hablar sobre cuestiones que atañen a las redes de datos en sí. Como primer punto, el despliegue de una red implica su instalación y eso exige una planificación previa que debe tener en cuenta necesidades actuales y posibilidades de crecimiento a futuro. Es decir, la instalación de la red significa algo físico y después de su instalación deberá haber una configuración de la misma que podrá ser de forma manual o de forma automática, y posteriormente la red debe ser sujeta a un monitoreo permanente. Para eso generalmente se usan herramientas de software. Todo esto queda en manos de un administrador y es lo que se conoce como gestión de la red. También la red debe ser eficiente en cuanto al uso de sus recursos. ¿Por qué? Porque compartir recursos podría provocar situaciones de congestión y para contrarrestar este problema pueden usarse mecanismos especiales o acciones de rediseño, pero la idea es que una red no puede dejar de funcionar y las acciones tomadas para mejorarla o para modernizarla deberían realizarse sin detener los servicios que ofrece la red. También el uso eficiente de los recursos queda en manos de un administrador. El manejo de fallas se refiere a situaciones urgentes, algo que cae, un router, un servidor, y que significa además que de alguna manera habrá que restablecer las comunicaciones sin perder los datos. Por eso se habla de mecanismos de recuperación. También esta funcionalidad queda en manos de un administrador. En cuanto a la seguridad en general, hablamos de la protección de datos y recursos y en tres aspectos fundamentales. La autenticación, que en este curso vamos a ver lo que se llama autenticación de una vía, que es el usuario frente a la red, se autentica. El cifrado, que se refiere en cierto modo a enmascarar los datos que se van a transportar o que están almacenados, como para que alguien que no le corresponda, digamos, pueda verlos. Y en el concepto de integridad, de lo que hablamos es de ya sea datos que se transportan o datos almacenados, estos no pueden ser modificados. Todos estos aspectos se tratan a través de herramientas que maneja el administrador. En cuanto al acceso a la red, siempre va a haber para el dispositivo lo que se llama una interfaz de conexión, ya sea un módem, una antena, la placa de red. Eso pertenece a la parte física, ¿no? Y se maneja con estándares. También asociado a una red siempre va a haber algún esquema de direcciones para identificar a los dispositivos y eso ya corresponde a la parte de protocolos. En cuanto a la gestión del intercambio de datos, se refiere a que debe haber reglas para comunicarse, podría haber mecanismos para detectar o corregir errores, técnicas de control de flujo, también se refiere al direccionamiento y al enrutamiento. Y eso lo manejan los protocolos. Obviamente que para entenderse entre extremos tiene que estar definido un formato de mensaje y eso también quedará en manos de los protocolos. Entonces, conviene dar una definición más precisa de protocolo y para eso vamos a dar dos definiciones de dos palabras, como las vamos a usar en la definición de protocolo. Una es la palabra entidad, que en general se refiere a un programa de aplicación. Programa para transmitir archivos, gestor de base de datos, correo. Y un sistema que se refiere al dispositivo, la computadora, un terminal, sensores remotos, etc. Entonces, definidas estas dos palabras, podemos decir que un protocolo es un conjunto de normas
convenciones, reglas que regulan el diálogo entre entidades ubicadas en distintos sistemas. La clase pasada mencionamos que hay 3 aspectos relacionados con los protocolos: la sintaxis, la semántica y la sincronización. La sintaxis se refiere al formato de los mensajes, y eso ya vamos a ver, tiene que ver con un header o encabezado. La semántica se refiere al significado de esa información que se agrega de control, es una funcionalidad muy específica. Y la parte de sincronismo, no todos los protocolos lo tienen, pero bueno, puede haber algunos casos en que se precise sintonizar velocidades y secuencias en la propia comunicación. Para empezar a hablar de arquitectura de red y de protocolos, vamos a imaginar un ejemplo en que consideramos la transmisión de un archivo en una red. Entonces nos preguntamos, si no supiéramos nada, qué elementos debería haber para que eso sea posible, por ejemplo, para transmitir un mail, un archivo de texto. ¿Cómo se hace para identificar origen y destino? ¿Solo se debe identificar el destino? ¿Qué elementos va a haber en el medio que van a cooperar para trasladar este archivo? ¿Cómo se hace para que los extremos se entiendan? ¿Cómo se transmite el archivo? ¿Cómo se controla la calidad de la comunicación? ¿Qué sucede si los dispositivos son diferentes, tienen diferentes capacidades? Pero siempre vamos a pensar en un entorno de modelo cliente-servidor, como si alguien requiere algo, que sería el cliente, y el servidor se lo devuelve. Entonces, en este modelo la cooperación es imprescindible y también la simplicidad. La simplicidad quiere decir dividir el trabajo de manera que sea más simple entender la funcionalidad que tiene cada bloque dentro de esa división. Entonces vamos a suponer que dos dispositivos se están tratando de comunicar un archivo entre sí. Y cada dispositivo, uno en cada extremo de una red, lo vamos a modelar como una pila de 3 módulos, para hacerlo de manera sencilla. Un primer módulo, que en este caso sería el de arriba, que lo denominamos aplicación para transferencia de archivo, que es el módulo que está más cercano al usuario, donde el usuario sería el programa que el usuario utiliza, por ejemplo, para redactar el mail. Un módulo inferior, que es lo que llamamos el módulo de acceso a la red, que es lo que tiene que ver con todo el problema de acceso, algo muy físico, lo más alejado del usuario, más hardware, por ejemplo. Y un módulo intermedio que justamente hace de intermediario entre el módulo de acceso a la red y el módulo de aplicación. ¿Por qué ponemos un módulo intermedio? Bueno, porque si no la aplicación, que es programada por algún programador, debería relacionarse directamente con el módulo de acceso a la red y habría una aplicación para cada módulo de acceso. Es decir, lo que queremos decir con esto es que este módulo de servicio de las comunicaciones sirve para ocultar lo que está sucediendo a nivel físico a lo que es el programa o aplicación en uso. Entre ambos extremos, entre ambos dispositivos, va a haber una red de comunicaciones que nosotros la dibujamos como una nube porque consideramos que está formada por sería como una WAN, un conjunto, en este caso para paquetes, de routers. También es notable, acá hemos señalado con línea llena lo que sería la conexión del módulo de acceso a la red a la propia red de comunicaciones. Y en cambio hemos señalado con líneas punteadas como una comunicación virtual sería entre los módulos de servicio de comunicación y los módulos de aplicación para la transferencia de archivos. ¿Por qué? Porque tiene que haber un entendimiento entre ellos, pero no es directo, no es físico. Esto se va a dar a través del protocolo. Por otra parte, en esta estructura, evidentemente va a haber módulos de hardware y módulos de software. En este caso particular, modelado de esta forma, por supuesto que el módulo de hardware es el módulo de acceso a la red y los dos de arriba son módulos de software. El primero más evidente y el segundo, van a ver ustedes, va a tener que ver con el propio sistema operativo.
Entonces, para poder enviar el mensaje de un dispositivo a otro, primero que el dispositivo, modelado en 3 módulos, tiene que tener una dirección, cada dispositivo tiene que tener una dirección global. Entonces, ¿qué es lo que acá hemos llamado IGA o IGC, diciendo identificador global A, identificador global C, por ejemplo, que son los extremos que tendrían que comunicar. Por otra parte, fíjense que entre el módulo de aplicaciones y el de servicio a la comunicación hemos puesto números, significando que por encima del módulo de servicio a la comunicación puede haber más de una aplicación y de alguna manera va a haber que identificarla. En el medio va a estar la red de comunicaciones y los dispositivos van a estar interconectados físicamente con la red. Entonces, por ejemplo, al escribir el texto se genera una serie de datos y estos datos deben bajar a la red de comunicación. Cuando pasan por el módulo de servicio a la comunicación, se le agrega, por ejemplo, lo que ahí se llama identificador del programa, en este caso número 3, que sería a cuál programa de la dirección global C del dispositivo del otro lado, a cuál de los programas va dirigido esta cierta cantidad de datos. Y a su vez, cuando esta palabra, llamémosla por ahora, baja el módulo de acceso a la red, el módulo de acceso a la red lo que hace es agregarle una dirección para identificar el dispositivo en el otro extremo. ¿Qué pasa? Cuando ese paquete circula por la red de comunicaciones, a la red realmente lo único que le interesa es mirar el dato de la dirección global destino, porque lo que tiene que hacer la red es enrutar el paquete y entregárselo a destino. Por su parte, cuando el paquete llega a destino, el dispositivo C sabe que el paquete es para él porque ve su propia dirección escrita en algún lado del mismo. Entonces, el módulo de acceso a la red toma ese paquete y lo debe pasar al módulo de servicio de la comunicación. Y este módulo, ¿qué dato le interesa? Y el identificador del programa, para saber a cuál de las aplicaciones que tiene arriba debe entregar los datos definitivamente. Entonces, esta cuestión de bajar los datos y que se le vaya agregando información adicional, que luego del otro lado se irá viendo en cada módulo y pasando al de arriba con la información que solo al de arriba le interesa, es lo que se llama encapsulado cuando los datos bajan o desencapsulado cuando los datos suben del otro extremo. Es decir, que en este concepto a la información original hay que agregarle lo que se llama una información de control, que sería un header o encabezado, que en ese header o encabezado puede estar escrito o puede llevar información de control sobre un identificador de programa, que es lo que en general llamamos puerto. Podrían ser números de secuencia, un checksum, un número de fragmento, una dirección, etc. Entonces nosotros llamamos unidad de datos de protocolo a los datos que provienen de la capa superior cuando encapsulamos, más el header, es decir, la información agregada por la capa actual. Los datos que provienen de la capa superior se llaman también unidad de datos de servicio. Y los datos más el encabezado o la información de control es lo que llamamos unidad de datos de protocolo. Evidentemente, en cada nivel o en cada módulo se procesa únicamente el encabezado que se corresponde a ese módulo. Así podemos decir que una arquitectura es un apilado, si quieren, de protocolos y capas. Bueno, entonces nos interesa investigar un poco más cuál es la funcionalidad de los protocolos. Acá hay un listado de funcionalidades en general, pero van a ver ustedes que no todos los protocolos poseen todas las funciones, pero si no habría duplicaciones innecesarias, pero algunas funciones se repiten en algunos niveles, digamos. La función de encapsulado es la que acabamos de ver, así que vamos a seguir con las siguientes funcionalidades. Por ejemplo, la de direccionamiento. Bueno, sabemos que en cuanto a direccionamiento hay distintos niveles de direccionamiento. Acá en este dibujo vemos, por ejemplo, 3 direcciones. Una que llamamos MAC, que es la dirección que tiene más que ver con la parte física, por ejemplo, sería una dirección de una máquina dentro de una LAN. Una dirección, en este caso una dirección IP,
que lo que tiene que ver es con el direccionamiento global para poder identificar el dispositivo en la red de Internet. Una dirección un poco más arriba que llamamos número de puerto, que era esto que les comentaba para identificar los programas que estarían por encima del módulo de las comunicaciones. Entonces, como vemos, las direcciones, además de tener determinado nivel, tienen determinado alcance, porque las direcciones IP, por ejemplo, son globales, son únicas y sirven para enrutar. En cambio, los números de puerto, por ejemplo, tienen un significado local dentro de dispositivos sobre una aplicación. Y las direcciones físicas, como MAC, son direcciones que tienen significado solo dentro de un área global. Por otro lado, también hay una cuestión con el modo de direccionamiento y es hacia quién va dirigido el paquete. En este sentido podemos tener 4 casos. Unicast, el paquete va dirigido a uno solo. Broadcast es cuando el paquete va dirigido a todos los miembros de una LAN. Multicast va dirigido a un grupo. Y Anycast es una dirección especial donde se ubica o se trata de ubicar al servidor más cercano. Bueno, evidentemente tiene que haber mecanismos para controlar lo que es la pérdida de paquetes o los errores, ya sean los campos de datos y de control. Nosotros en el curso pasado de comunicaciones digitales vimos los mecanismos de RQ y de FEC, ¿se acuerdan? El RQ siempre va asociado a un paquete o mensaje especial de acknowledgement o reconocimiento, porque mediante este mecanismo se pueden pedir retransmisiones. En cambio, en el FEC, el control de errores se hace directamente en la recepción. Generalmente vamos a ver asociado al control de errores estrategias que se llaman de timeout y retransmisión, por ejemplo en el protocolo TCP. Es decir, se envía la información y se espera un tiempo hasta recibir la trama de reconocimiento y si en ese tiempo no llega, se procede a la retransmisión. Es una estrategia muy interesante porque tiene que estar directamente relacionada con el tiempo de ida y vuelta que hay entre los dispositivos extremos. Y bueno, por supuesto que el control de errores puede existir en más de un nivel de este modelo que venimos viendo de capas. El acceso al medio va a ser una funcionalidad muy importante para aquellos dispositivos que están conectados a medios compartidos, por ejemplo a las redes de tipo bus o estrella con un hub repetidor o en las redes inalámbricas. ¿Por qué? Porque ahí va a haber problema de colisiones. Las colisiones se producen cuando dos dispositivos transmiten al mismo tiempo generando errores. Además, en estos medios compartidos interesa evitar el acaparamiento para que la utilización del medio sea justa entre todos los protagonistas, ordenada y eficiente. También hay protocolos que tienen funcionalidad de control de flujo. También en el curso de comunicaciones digitales nosotros vimos la técnica de stop and wait, el que consiste en enviar un mensaje por vez, una PDU o unidad de datos de protocolo que vimos recién. Se baja la PDU al buffer de transmisión, se la transmite, se la tiene almacenada en el buffer de transmisión, porque se espera la confirmación del otro extremo para poder luego descartarla y enviar la siguiente unidad de datos de protocolo. Evidentemente, al haber un solo paquete en tránsito, no es necesario numerarlos. Así funciona, por ejemplo, el protocolo asociado a Wi-Fi. Hay otros esquemas de control de flujo que permiten almacenar en buffer y transmitir más de un mensaje por vez. Evidentemente, y recibir confirmación de alguna manera selectiva. Evidentemente esto exige que detrás haya algún mecanismo para numerar los paquetes, para poder entender la confirmación a cuál paquete se refiere. Estos mecanismos de control de flujo sirven para acomodar diferencias de capacidades entre los extremos que se están conectando. Por ejemplo, diferencia de velocidades o de capacidades de procesamiento o inclusive de memoria. También hay protocolos en los que interesa la entrega ordenada. En los casos de las redes orientadas a la conexión, ya sabemos que la transmisión es ordenada, porque acuérdense que se establece un camino y todos los paquetes recorren ese camino. En cambio, en el caso de datagramas, esto no es así porque acuérdense que
En el caso de las redes de datagramas, los paquetes pueden ir por cualquier camino, no es algo ordenado, y entonces pueden llegar de manera desordenada al extremo receptor. Entonces, para poder ordenarlo, se necesita agregar al paquete información de control sobre un número de secuencia. Es la única manera de después ordenar. También este número de secuencia sirve para detectar lo que se llaman duplicados por la pérdida de una CK. Si está funcionando de manera confiable, el protocolo enviará un mensaje y esperará recibir una CK. Si el ACK se pierde, entonces se va a disparar seguramente una retransmisión, generando que en el otro extremo se reciba un duplicado. Así que para eso también sirve el número de secuencia. Y lo que hay que tener en cuenta es que el número de secuencia, como es información agregada en un encabezado o header, van a ser, por ejemplo, n bits, con lo cual voy a poder contar paquetes de 0 a 2 a la n menos 1 sería, limitando de esta manera el número total de paquetes que hay en tránsito, porque después esa secuencia empieza a repetirse. También algunos protocolos tienen adicionados mecanismos de fragmentación. ¿Por qué es esto? Bueno, porque asociado a cada red hay un tamaño máximo de mensaje permitido en esa red. Eso es lo que se llama la MTU o unidad de transferencia máxima. Por ejemplo, en las redes cableadas Ethernet es de 1500 bytes, pero en una red ATM es de apenas 53 bytes. Si conecto redes con diferente MTU, en algún momento para poder pasar los paquetes, si paso de una red de MTU grande a una más pequeña, deberá haber algún proceso de fragmentación. También puede haber procesos de fragmentación internos en los dispositivos cuando las aplicaciones generan mensajes de mayor MTU, más grandes que la MTU a la que el dispositivo está enganchado, digamos. Y todo proceso de fragmentación exigirá un proceso de reensamble. Y eso significa asignar recursos para el reensamble y en el caso de redes de datagramas, si los fragmentos van llegando de manera desordenada, va a significar una demora o introducir una demora, una latencia en lo que sería el mecanismo de reensamble. Por otra parte, al fragmentar, tenemos un paquete dividido justamente en fragmentos y sobre cada fragmento va a haber que agregar información de control. Y entonces empieza a ser peor la relación entre la cantidad de datos que se envían respecto de la información de control. Esto es lo que se llama overhead y la fragmentación introduce overhead. Además de interrupciones al procesador, y esto implica más tiempo de procesamiento. Por ese motivo, en el protocolo original IP versión 4 se aceptaba la fragmentación por esta cuestión de adaptar el paso de los paquetes entre redes de distinta MTU, pero en el protocolo nuevo IPv6 esto no está permitido. Entonces van a ver ustedes los mecanismos que hay para que sea posible igual trasladarse entre redes de diferente MTU. Hay protocolos que necesitan asignarse funcionalidades para control de la conexión. No en el caso de servicio no orientado a la conexión, porque los paquetes viajan independientemente por la red, pero sí en el caso de servicios orientados a la conexión, que recuerden ustedes que pasan por 3 fases. La petición de la conexión y su aceptación, el intercambio de datos, con confirmación seguramente, con ACK, y finalmente la liberación de los recursos con el pedido de fin de conexión. Muchos protocolos tienen una capacidad que denominamos multiplexado, y que se trata del hecho que si el protocolo cuando entrega a los niveles superiores la información que debe entregar, puede ser que por encima, como pasaba con los programas, tuvieran más de un protocolo al cual entregarle la información. Entonces, se agrega información de control, esto por ejemplo pasa en el protocolo IP, para que el protocolo pueda multiplexar hacia arriba, o mejor dicho, saber a quién debe entregarle, a cuál protocolo o a cuál módulo debe entregarle la información transportada. Por ejemplo, en el campo tipo del protocolo IP, ese campo sirve exactamente para esta función de multiplexado. También muchos protocolos van a estar involucrados con el enrutamiento. El protocolo IP es para enrutamiento, digamos, y recordemos que esto va a suceder cuando los dispositivos no están directamente conectados y que necesitan routers o dispositivos intermedios a lo largo de la ruta para que los ayuden a los paquetes
a llegar a destino. En estos routers habla tablas de ruteo, donde se guarda la información de ruteo, y esas tablas se pueden cargar de manera estática por un administrador o de manera dinámica. De manera dinámica quiere decir que primero necesitan los ruteadores una forma de conectarse entre sí para pasarse entre ellos información de ruteo. Y eso es lo que se llama correr protocolos de ruteo. Y es dinámica porque si la topología de la red cambia, esto quiere decir cae algún router, entonces permite que todo se readapte para poder seguir enrutando paquetes. Esto se hace de una manera cooperativa y gracias a los protocolos de ruteo. Por último, vamos a hablar por qué es necesario tener estándares. Bueno, si lo que necesitamos es conectar equipos de diferentes fabricantes o con distintas especificaciones de software, entonces se precisa estandarizar la comunicación. En este sentido hablamos de sistemas abiertos, abiertos quiere decir abiertos a la comunicación con otros, versus sistemas propietarios. Los sistemas propietarios no se conocen, no tienen estándares, se oculta, digamos, cómo está armado el sistema y solo puede comunicarse con otros similares, digamos, de los mismos fabricantes. Por ejemplo, esto pasaba, bueno, con un viejo sistema propietario de Apple que se llamaba AppleTalk, versus los sistemas abiertos que funcionan con estándares conocidos, como por ejemplo pasa con el caso del protocolo IP. Y vamos a dar una visión de lo que serían los organismos de estandarización de Internet. El primer organismo que se menciona en este sentido, como el organismo madre, es la ISOC, que es una organización de profesionales que son responsables, bueno, además de publicar estándares, de promover el crecimiento de Internet en el sentido de una red mundial, global, abierta. Entonces, de esta organización, que surgió en el año 92, dependen tres organizaciones que son el IAB, el IETF y el IESG. El IAB se llama la Junta para la Arquitectura de Internet, que es la que provee guía y dirección al IETF. El IETF es la Fuerza de Tareas de Ingeniería para Internet. Es la que se encarga de todo lo que es ingeniería de protocolos y desarrollo. Y el IESG es el grupo de direccionamiento de ingeniería para Internet. Lo que tiene es el manejo técnico de las actividades de la IETF y del propio proceso de estandarización. El proceso de estandarización en Internet es un proceso muy particular. El grupo de tareas de ingeniería, el IETF, tiene a su cargo distintas áreas o grupos. Estos grupos son los encargados, según el área, de desarrollar nuevos estándares y protocolos. Cuando desarrollan una nueva especificación, el grupo lo que arma es un documento que se conoce como draft o borrador y que se publica en un directorio que está online, en el directorio que se conoce como Internet Draft. El documento puede permanecer en estado de borrador o draft hasta 6 meses, de tal manera que todo el mundo puede revisarlo o comentarlo. Durante ese tiempo, el IESG puede aprobar que el draft pase a otra categoría que se llama categoría RFC o Request for Comments, y que es una categoría superior, dejó de ser borrador. Y si no sucede esto, se retira el draft, el grupo de trabajo podría retomar el trabajo hecho con ese draft y volver a tratar de revisarlo y de publicar otro. Si pasa a la categoría de RFC, el draft, entonces el responsable de publicarlo es la IETF, pero con la aprobación del IESG. Son de vuelta publicaciones abiertas a la comunidad. Pueden ser artículos, pueden ser reportes o pueden ser documentos que terminen siendo estándares. En esta lista le presento RFC muy conocidas y en verde, para distinguir, están algunas de las que vamos a ver a lo largo de este curso. Bueno, como les decía, las áreas de IETF son varias, la general, las de aplicaciones, de Internet, muy específicas, digamos. Operaciones y administración, acá van a ver muchas siglas que ustedes todavía no conocen,
Para aclararles algunas, el protocolo, por ejemplo, en la parte de operaciones y administraciones, el protocolo SNMP es para manejo de monitoreo remoto de una red. En la parte de seguridad van a tener pilas de protocolos de seguridad como es IPsec o SMIME, que da seguridad al propio servicio de correo. TLS es un protocolo que ofrece un transporte seguro. Todos estos están relacionados con algoritmos de criptografía, de autenticación, etc. Después el área de transporte, por ejemplo, se dedica a la telefonía IP o a la reserva de recursos. Así que estas áreas son los que trabajan específicamente en su área para generar lo que dijimos que eran los drafts. También hay otro organismo que se llama el IANA. Originalmente se llamó el IANA, actualmente desde 1998 se llama el ICANN, y que se encarga de asignar los números de Internet. Es decir, ¿qué son los números de Internet? Y bueno, asignar el espacio de direcciones numéricas del protocolo IP, que son las direcciones, identificar protocolos con números, gestionar el sistema de nombres de dominio, los genéricos serían, por ejemplo, .com, .org, y los de países, y la administración de unos servidores muy especiales del servicio de nombre que se llaman servidores root o de raíz. Por último, les dejo este gráfico donde pueden ver toda la estructura del ISOC, de la sociedad de Internet, con todas las áreas. Recuerden que el ISOC lo que pretende es generar una Internet abierta, globalmente conectada y en continua evolución. Este gráfico, el propio ISOC, que sería la relación entre las diferentes áreas, lo llama su ecosistema de Internet. Y habla de organizaciones y comunidades, que lo que hacen es trabajar de forma en colaboración, digamos. Bueno, en la siguiente clase vamos a ver el modelo OSI y vamos a hablar de la arquitectura TCP/IP. Bueno, muchísimas gracias por su atención.